Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a su programa Voces Ciudadanas. Yo soy Claudia Martínez y el día de hoy quiero compartir con ustedes a un invitado muy especial, un hombre que ha aportado mucho al estado de Oaxaca, a las generaciones de niños, de jóvenes, hoy adultos, muchos de ellos, y que a través de su trayectoria, de su dedicación, pero sobre todo de su generosidad a lo largo de los años, ha enriquecido no solamente su interior, sino también el concepto del humanismo aplicado en la vida real en Oaxaca. Él es Efraín Morales. Efraín, muchísimas gracias. Gracias por invitarme, Claudia. A mí me gustaría empezar con una pregunta, a lo mejor que se oye hasta muy filosófica, pero que finalmente nos empieza a reflejar quiénes somos, ¿no? ¿Cuál es el origen de Efraín Morales? Bueno, yo siempre he dicho que mi origen está ligado a la naturaleza. Mi origen es el agua, es el bosque, es el aire y es la tierra. Yo nací en medio de esos elementos en una población que se llama Aldama, del municipio de Chalcatonco, en la Mixteca Alta. Ese es mi origen. De ahí mi padre era maestro federalizado y tenía que ser maestro federal. Entonces tuvo que emigrar al norte y parte de mi infancia se desarrolló en Piedras Negras, Coahuila, en un rancho que se llama Zaragoza. Y de ahí regresamos a Oaxaca, donde hice mis estudios básicos. Y ese origen mixteco pues, me ha llevado a tener una mística del trabajo, de la constancia. Y una vez que terminé mi bachillerato en el tecnológico como técnico topógrafo, me fui a estudiar al Politécnico, soy ingeniero arquitecto. Por cierto, este año cumple 50 años de fundación de mi escuela y vamos a participar con una exposición. ¿Quién es Efraín Morales? Porque de repente decimos el origen, y bueno, a ustedes que nos están viendo, muchos dirán, ¿cómo le pregunta cuál es el origen? Todos venimos de nuestros padres, ¿no? Y el origen, pues el vientre de la madre. Pero sí determina el quiénes somos, el venir o el nacer en una comunidad. A diferencia de nacer en una ciudad o, no sé, el lugar geográfico de tu nacimiento, ¿nos marca? Bueno, todo el contexto del universo donde eres engendrado, donde naces, donde creces, lo que comes, lo que respiras, lo que ves, lo que palpas, pues forma parte de tu ser. Y Efraín es eso, ¿no? Es no solo la esencia de mis padres, de mi madre en especial y de mi papá, sino ese contexto es lo que forma al ser humano que va a repercutir en el futuro. Cuando uno nace en un ámbito de sufrimiento, porque yo nací después de tiempo, sí, no fue un parto natural, sino fue como una persona que atiende en las comunidades los nacimientos. Nací sin respirar, tuvieron que hacerme respirar y el que le haya recomendado la señora que al otro día tenía que ir a bautizarme porque no era por si las dudas, posible, ¿no? Sí, que siguiera viviendo. Entonces todo eso ha marcado mi vida, sí, y yo creo que yo soy consecuencia de esa primera etapa que son los 7 años de vida, que son más emociones, que son más percepciones, antes de llegar a la madurez de nuestra alma, de nuestra psique, de nuestra mente, para empezar a cuestionar o razonar las cosas, que es a los 7 años, ¿no? Pues es como dicen, los primeros 7 años somos como la esponja, absorbemos y después de los 7 años, la mayoría, ¿no? Hay unos que se quedan en los 7 años toda su vida, pero la mayoría empieza a procesar
¿no? Como tú dices, empieza a cuestionarse. Tú naces en esta comunidad, te vas a Piedras Negras, que es otro mundo, ¿no? Son dos contrastes impresionantes en muy corta edad que tú viviste. Sí, fíjate que de la abundancia nos vamos a la pobreza extrema, porque era un rancho en esa época, donde solo existía nopales, desierto, Es árido. árido, no hay agua. De estar en un lugar donde existía mucha agua, llegas a un desierto donde no hay agua, que tienes que ir a recoger el agua estancada a 5 kilómetros, acarrearla, temperatura extrema, ver cómo sufren tus papás, cómo se enferman tus hermanos. Entonces es algo difícil, más como primogénito de la familia, y como que eres tocado en tu ser. Y es cuando empieza uno a entender la parte humana del ser, y a veces dejar a un lado la frivolidad, lo parcial, sino como que tu visión de vida es diferente. Yo creo que esas dos partes tan fuertes, tan radicales, y después regresar a Oaxaca y ver que mi papá tenía que cambiar de trabajo de Coahuilas a Oaxaca, el no tener los recursos, el vivir en una casa de carrizo, de tejamanil, mi madre haciendo labores para poder mantenernos, pues sí generó en mí una serie de situaciones que es lo que hace que Efraín sea así. Yo creo que eso marcó. Efraín, de repente decimos, es que es el destino que me tocó, ¿no? O sea, nací y pues ya mis circunstancias fueron adversas y pues no me queda más que resignarme y darle gracias a Dios de ser pobre, casi casi, ¿no? Pero uno en la vida tiene opciones, y tu opción es, vives esta realidad, como tú dices, de pobreza, de carencias, de esfuerzo, de sufrimiento, y te fijas metas para salir adelante, o sea, que te da como el valor y la fortaleza para decir yo puedo superarme, o te quedas en la conformidad, ¿no? Eso es lo que va marcando las diferencias de los seres humanos. Hay situaciones donde uno tiene que aprender que no solo hay que pensar las cosas, sino tenemos claro que para lograrse hay que trabajar. Hay que hacerlas. Hay que trabajar, hay que hacerlas. Y una vez que las logremos, hay que disfrutarlas. Eso no quiere decir hacer fiesta o irse para nada, no, es sentir satisfecho de un gran esfuerzo que hacemos. Esta mística se logra entender cuando haces lo más simple, ¿sí? Es decir, pienso, trabajo y lo logro desde alguna actividad en la casa, barrer la casa, recoger los trastos, arreglar el jardín, el mover la basura, el ayudar a hacer alguna actividad cotidiana, se entiende. O el que me ha encomendado de apoyar en los quehaceres de la casa, del trabajo de mi papá o del negocio de mi mamá, bueno, eso genera satisfacción. Y se vuelve un hábito, no costumbre, es un hábito. Y algo que me enseñaron mis padres es el no pensar en la palabra no, no puedo, no creo, ¿sí? No mucho tengo. no tengo. Esa es una parte muy importante que yo siempre trato de decirles, no debemos de utilizar la palabra de no poder, de no hacer. Y otra parte también que me enseñaron mis padres es de que no debo echarle la culpa a los demás de lo que a mí me sucede, porque al final de cuentas yo soy el protagonista de lo que se genera. Nadie es culpable, que por culpa de mi papá no estudié, que por culpa de mi papá no tengo esto, que por culpa de mi papá no tengo trabajo. No, nadie es culpable, ni el maestro, si no pasé una materia. Yo creo que cuando entendemos esa parte de que somos responsables de nuestros actos, pues todo va a fluir.
la pobreza no es un límite, al contrario, es un aprendizaje, un entendimiento para poder crecer. Es supervivencia, ¿no? Así es. Te da las herramientas para superar adversidades. Así es. Y si nos vamos a este plano humanista, tú dices, bueno, yo nací después de tiempo. Había ya un sufrimiento fetal, fue forzado tu nacimiento finalmente, y desde ese instante tú ya estabas luchando contra la adversidad. Así es. O sea, porque hay teorías que dicen que nosotros tenemos guardado en nuestra memoria el momento de nuestro nacimiento. Incluso comentan que cuando se puso de moda las cesáreas, ¿no? Y que era por default, mujer que llegaba a un hospital particular o público, eran cesáreas, porque implicaba más tiempo y decían que más riesgos para los bebés el parto natural. Y entonces hay teorías que dicen que los niños que nacen de cesárea no tuvieron que hacer el esfuerzo de salir por el útero y hacer todo el proceso, y que eso de alguna manera les quita como el coraje de luchar en la vida por muchas cosas, ¿no? Porque ya se marcó de alguna forma su llegada a este mundo. Se suavizó, es cierto, pero les quitó ese impulso, esas ganas de salir y de vivir. En esto que nos has comentado de tu origen y de quién es Efraín, llegamos a Efraín en la universidad, en el Politécnico, y yo te pregunto, ¿por qué ingeniero arquitecto? Fíjate que yo iba a ingresar a la Escuela de Bellas Artes, que me han gustado las artes plásticas, y mi papá me dijo que no, que tenía que estudiar una carrera. Ingresé al Colegio Militar, a la Fuerza Aérea de Zapopan, Jalisco. No aguanté la novatada y me regresé. Y entonces me di de baja definitiva cuando hice el bachillerato, después de que terminé, y presenté examen en el Politécnico, porque sentía que la carrera más afín a mí era ser arquitecto. Y entré a la Escuela de Ingenieros y Arquitectos. Y por ese gusto hacia el arte, la creatividad, pues para mí mi carrera no fue compleja, fue muy agradable, era muy práctico para mí, y fui un estudiante así normal, con algunas virtudes, y eso me llevó a ser el presidente de becas del Politécnico, y incursioné en esa parte de lo que es el proceso de estudio. Por cierto, en esa época estaba el ICAP. En los fines de semana me iba a estudiar poesía y oratoria. ¿Qué era el ICAP? El Instituto de Capacitación Política, estaba el CREA también. Y me fui a estudiar oratoria y poesía. Mi maestro fue Muñoz Cota, yo no sabía qué maestro iba a ser. Un maestrazo, ¿no? Posteriormente, estaba joven, ¿sí? Y me involucraba mucho en esas cuestiones de buscar y entender el conocimiento y no estar ocioso. Fui miembro de la selección del equipo de básquetbol de mi escuela, pero nunca fui a jugar porque teníamos que hacer los trabajos, tenía que dedicar. Pero como que el deporte no ha sido lo tuyo. Y a esa edad también me integré a la logia masónica en Valle de México con los jóvenes de Esperanza de la Fraternidad. Sí. O sea, cuando hablamos de tu inicio en la logia hasta llegar a ser gran maestro, ¿no? De la logia grado 33, ¿cuántos años han pasado? Bueno, dentro de la logia. De la logia, pues yo llevo 2/3 partes de mi vida, he sido masón. Sí, desde los 17 años como joven Esperanza de la Fraternidad, a los 18 años. Los 21 me integro a la logia Valle de México en Fleming 42, una logia muy famosa política. Y después regreso a Oaxaca
ya me integro aquí a la logia del Estado. Bueno, tienes una faceta, como empiezas tus liderazgos también, ¿no? Desde que estás en la carrera profesional, llegas a Oaxaca, asumes lo de la Asociación de Padres de Familia y también es un liderazgo que tú tuviste y que fue muy importante en la vida estudiantil del estado de Oaxaca en su momento. Bueno, teníamos los movimientos magisteriales, tú defendiste el derecho a la educación de los niños, motivaste a los padres también para defender esos derechos, se hicieron varias marchas. O sea, tienes todo una parte de la historia de la educación en Oaxaca en donde estás presente. Pero a mí me gustaría que habláramos esta vez no solo de Efraín, el presidente de esta asociación, no solamente también del artista plástico, que también has destacado a lo largo de los años en esta disciplina, sino de Efraín, el gran maestro, el de la logia, porque de repente tenemos muchos mitos, o quienes nos están viendo se preguntan, no, es que la logia es así como cofradías, como algo oscuro, como algo oculto, ¿no? Que a veces se refuerza con las películas, con lo que tenemos acceso hoy en redes sociales, y pues la logia dista mucho de ser eso, ¿no? O en su origen probablemente lo fue, no sé, ¿qué nos puedes tú comentar sobre esto? Fíjate que dentro del universo hay una serie de instituciones iniciáticas y la francmasonería es una institución iniciática. Lo único que tienes para poder ingresar, pues cumplir un ritual, ¿sí? Un acto litúrgico, un protocolo. Pero en sí masonería el vocablo es símbolo, ¿sí? Francmasón o masón, como se dice, es el que lee los símbolos, ¿sí? Entonces, para poder empezar a deletrear, a silabiar y a leer los símbolos, bueno, tienes que tener una iniciación, ¿sí? Para que después te conviertas primero en un discípulo y después en un adepto. Pero ¿qué símbolos vas a leer? ¿Sí? ¿Y cómo los vas a leer? Bueno, la masonería te da las herramientas para que tú puedas aprender a deletrear, a silabear y a leer esos símbolos. ¿Como un código? Como códigos, pero hay herramientas. Pero son herramientas tan sencillas, tan simples, porque nuestro método no es deductivo y la sociedad está acostumbrada a deducir las cosas. Nuestro método es inductivo, de lo más simple a lo más complejo. Entonces los símbolos que tenemos que entramos a conocer ahí es al hombre, conocerte quién eres, tu naturaleza, tus emociones y finalmente que conozcas a tu Dios. Entonces para que tú te conozcas, si volvemos al principio de las cosas, pues siempre va a haber una negación hacia ti, lo mismo. Si quieres más conocer a tus emociones, pues más negación. Y cuando empiezas a conocerte, lo primero que haces es el rechazo a esas herramientas que te dan para que tú te entiendas, te conozcas. Y prefieres mejor ser parte de un grupo común y no conocerte como hombre, como tu naturaleza. Bueno, hacia eso te lleva la masonería. ¿Te lleva a una soledad interior? No, lo que te como lleva... Como una virtud, no como un castigo. No, el fin último de la masonería es que seas pleno, seas feliz y estés en paz contigo. Cuando tú realmente logras eso, te conviertes en una luz para los demás. Pero cuando dices, ¿quién soy? Y te adentras, te echas un clavado, ¿no? Digámoslo así de manera coloquial, te echas un clavado a ti mismo, ¿no? A tus emociones, a tu origen, pues, por decirlo también, a tus frustraciones, a tus traumas. O sea, en la medida que entras a ti, es cuando yo digo si entras en esa soledad interna.
donde nadie puede hacer lo que tú no hagas por ti ni conocerte, porque tienes que ser honesto contigo mismo, ¿no? Pero hay una palabra ahí que manejar, el ser honesto. ¿Cómo sabes si estás bien o estás mal? No, contigo mismo. O sea, entras contigo mismo, pero luego dices, bueno, ¿cómo sé que estoy bien o estoy mal? Porque a mi conveniencia digo, estoy bien, soy un buen hombre, estoy bien de salud, que es lo que estamos acostumbrados. ¿Cómo estás bien? ¿Cómo están tus emociones? ¿No? Muy bien. ¿Cómo está tu Dios? Perfecto. Yo hago oración diaria. Bueno, hay elementos que no necesitas preguntarle a nadie si estás bien o estás mal, tú mismo. Y son los axiomas universales. En la masonería manejamos las triadas universales, que son los axiomas, donde es la regla donde tú te vas a dar cuenta si estás bien o estás mal. Nadie te lo tiene que decir. ¿Por qué? Porque dentro de la masonería, en este caso dentro de los símbolos, tienes que ser libre y de buenas costumbres para contigo, no para con los demás. ¿Sí? Y cuando entras a esa parte de los axiomas, por ejemplo, un axioma que es libertad, igualdad y fraternidad. Cuando entiendes la masonería, dices, es que yo soy libre. Pero para ser libre tienes que ejercer la igualdad hacia ti, en tu ser, como hombre, con tu naturaleza y con tus hijos. Tienes que ser fraterno, o sea, tienes que integrar esas tres partes para que realmente seas libre. Porque mucha gente que dice, es que yo trato a los demás como iguales. No, trata igual a ti mismo, como hombre, como naturaleza de Dios, trátate igual. Entonces no van separados. Sí, porque por ejemplo en la religión católica, ¿no? Bueno, para dar un contexto, no sé si todavía haya quien lo practique, pero durante muchos años era el flagelarse, ¿no? Bueno, hay gente que hace peregrinaciones de rodillas y se deshace las rodillas y todavía se dan latigazos, o sea, se ponían espinas y vidrios, o sea, que era el sufrimiento para lograr el perdón de Dios o el perdonarse a ellos mismos, ¿no? Pero este dolor infligido no puede ser agradable a nadie si tú estás lastimando tu cuerpo. No puede ser expiación a algo que cometiste o a una falta o que alguien dijo que estabas mal, que es lo que tú decías, ¿no? Fíjate que ahí, cuando no entendemos esto, cometemos muchos errores en la vida. Y por eso entre la masonería tienes que dejar de ser ignorante en ti mismo, no hacer conocimientos. Somos ignorantes porque no sabemos de quiénes somos. Hay una cuestión jerárquica. A Dios le preocupa tu espíritu. A tu espíritu le preocupa tu alma. Y a tu alma le preocupa tu materia, tu parte física. Tu cuerpo. Tu cuerpo. A Dios no le preocupa tu cuerpo. A Dios no le preocupa tu alma, lo que piensas, lo que estudias, lo que conoces. A Dios le preocupa tu espíritu. ¿Y qué es el espíritu? En esta... Bueno, el espíritu, sí, para poder llegar al espíritu, sí, primero tienes que ser virtuoso, que son las 4 virtudes cardinales que maneja la religión católica, sí, que es la prudencia, la fortaleza, la templanza y la justicia. Son las 4 virtudes que un católico debe cumplir, para después convertirse en un hombre con fe, esperanza y caridad. Entonces, para que tú llegues, ¿sí?, a un aspecto espiritual, debes ser un hombre de fe, con esperanza y amor. Pero si no cumplimos las 4 virtudes cardinales, que son las primeras, nunca vamos a ser hombres de fe, mucho menos de esperanza y mucho menos poder dar amor. ¿Sí? Porque el fin último que debe de aprender el hombre es entender el amor, el candor, que es el amor divino, para encontrar realmente la espiritualidad. Entonces, en esos niveles estamos. ¿Qué estamos trabajando en la tierra? Con nuestra materia. Si nuestra materia lo maneja un cerebro,
y es el cerebro reptiliano, el cerebelo. Y tu alma maneja la razón y la emoción. ¿Sí? Y nosotros a veces en ese pensamiento pedimos a Dios, Dios no le interesa eso. Está en otro nivel de conciencia. Y ahí es donde empiezan estos problemas de buscar, de buscar esa interpretación. ¿No? Y resulta, o sea, ¿por qué dañar órganos o materia? ¿Sí? Seres vivos, orgánicos, nada más porque tu alma lo quiere. Por eso la importancia de los derechos humanos. Tu cuerpo no tiene culpa de lo que tú piensas. El cuerpo es un medio para hacer las cosas. Y de lo que sientes. Así es. Entonces, no puedes lastimar tu materia. Fíjate, Fray, es que estamos en esta plática, yo aprendiendo, tú con la generosidad de compartirnos esto que has aprendido en una entrevista, pero que ha sido un aprendizaje de años, ¿no? No es de la noche a la mañana que dijiste soy masón y entro y ahora sí que por hálito divino de la noche a la mañana te transformaste, es un proceso. Pero nos hace falta hoy en esta sociedad, en este plano que estamos viviendo, en este presente, nos falta fe, nos falta esperanza, nos falta caridad, nos falta empatía, nos falta incluso amarnos a nosotros mismos. Y yo creo que es parte de este caos que estamos viviendo, y que es caos desde la inseguridad, desde la corrupción, desde la impunidad, desde el medio ambiente, cómo hemos maltratado también a la tierra, y nos quejamos de que no hay agua y seguimos tirando árboles, o sea, no hacemos nada, ¿no? Somos así nada más como receptores y quejumbrosos todo el tiempo. ¿Qué tan importante es que retomemos estos puntos? Y a lo mejor nosotros ya como adultos, dicen que ya podemos aprender, pero nuestro tiempo ya es más corto para hacerlo. Pero en los niños, en los jóvenes, o sea, ¿cómo podríamos incidir en ellos? Fíjate que los adultos tenemos una gran responsabilidad. Pero si no entendemos lo que somos, mucho menos vamos a poder ofrecer una salvación humanista hacia las nuevas generaciones. Hay tres cosas que caracterizan al ser humano. El ser humano es psicópata, es narcisista y es manipulador. Por todos, naturaleza. Por naturaleza todos. Sí. Si no entendemos lo que somos, no vamos a entender a los demás, porque vamos a estar utilizando esos tres elementos. Sí. Primero, en nosotros. Nos imaginamos cosas, nos sentimos superestrellas y nosotros mismos nos manipulamos. O los más desgraciados de este mundo, ¿no? Somos esos, ¿no? Cuando lo entiendas vas a entender al prójimo, que está en su psicopatía, que está imaginando, como lo que suben a internet las personas que suben una fotografía y 2 likes, o piensan que subirlo ya. O sea, imaginamos mucho. El problema es que imaginamos fuera del contexto y de la realidad. Sí. Es parte de nuestra naturaleza. Pero si no lo entendemos, vamos a generar un caos hacia el exterior. Sí, pero primero generamos un caos dentro de nuestra vida. Entonces, lo que debemos de entender es, y ahí cumple una función muy importante los valores de la religión, ¿sí? Que es la prudencia. El saber en qué momento callar y en qué momento hablar. Así es. Pero con nosotros, para después aplicarlo con los demás. La justicia, ser justo con nosotros. Alguien que quiere mucho alcohol no es justo con su cuerpo. ¿Sí? Alguien que se maltrata no es justo. A veces me aprieta el zapato, pero como me gustan los llevo, me estoy maltratando, no soy justo con mi cuerpo. Para que digan, qué bien te ves, ¿no? O sea, y a lo mejor nadie ve tus zapatos.
Pero uno es psicópata. La fortaleza. Tenemos que aprender a aceptar nuestra realidad. ¿Cómo somos? Si no la aceptas, estás en una fantasía. Y la templanza. Aprender a reconocer. La fortaleza hay que decirlo. La templanza hay que reconocerlo. Voy a retomar el tema de los niños y de los jóvenes y la responsabilidad que tenemos. Los adultos o los padres o los abuelos, la sociedad en general, ¿no? Como que yo siento que los niños deberían ser de todos, no nada más, no, es que no es mi hijo y lo que haga no me importa, no, es que no es mi nieto, no es mi familia, no es de mi círculo. Entonces puedes ver a los niños drogándose, puedes verlos vendiendo en los cruceros, víctimas de abuso sexual, cómo trafican también con los niños y nos volteamos, porque decimos, no, eso no es mi problema, ¿no? Cuando debería ser problema de todos, así como cuidar también el medio ambiente. Pero antes de llegar a ese punto, y que a mí se me olvide, yo te quería preguntar, con estas virtudes que tú mencionas, que deberíamos o debemos desarrollar y tratar de alcanzar, por lo menos intentarlo, a lo mejor algunos no lo logramos, a lo mejor algunos sí, pero al menos ir en ese camino, en esa búsqueda. En México era una tradición que los gobernantes, llámese presidente de la República o gobernadores, no sé si bajaba el nivel de presidentes municipales, tenían que ser masones. Pero el ser masón era estas virtudes, esta búsqueda de quién soy y del bien común también. ¿Eso podría marcar la diferencia que se vive hoy en los gobiernos? O sea, se fue decantando, ¿no? Esos valores, esos principios de servicio, como ha sucedido en la política, pero sobre todo en el ejercicio gubernamental. Hoy, por ejemplo, el presidente de la República es masón. Antes todos, y más si eran priistas, claro, no sé si los del PAN también, pero... No, hay algo muy importante dentro de la masonería. En la masonería no se habla de política ni se habla de religión. Sí. O sea, no trabajamos la cuestión política, porque trabajamos lo que es al ser humano. Entonces, si una persona ejerce una responsabilidad pública y si estuvo ligado a la masonería, hay una garantía de que cultiva esos principios humanistas, de libertad, de fraternidad, ¿sí? De igualdad, principios universales. ¿Sí? Y si una persona está ligada a la masonería, puede ser garantía de tener otra visión, va a tratar de otra hacer visión bien, ¿no? diferente de lo que es el ser humano. ¿Sí? Por eso es importante el humanismo. Pero no contestaste mi pregunta. Porque no hablamos de política ni de religión. Porque esa es tu visión ahora, tú ya eres maestro de la logia en Oaxaca, pero antes era que tradición, aunque no hablaran de política, pero que los masones fueran los que gobernaran el país, o trabajar para que ellos llegaran, y yo lo digo, trabajar como una gran familia que se hace en la masonería, o una hermandad, porque precisamente era como apostarle a esta garantía de que eran hombres o mujeres que estaban buscando por lo menos ser más virtuosos, desarrollar valores, y eso generaba un margen de confianza para cómo iban a gobernar el país. No era llegar por ejercer el poder o para enriquecerse solamente, ¿no? Aunque luego algunos cambiaban, ¿verdad? Pero yo creo que al menos en los últimos gobiernos de que yo me acuerdo en Oaxaca, pues igual hasta se iniciaban a cuarto para las 12 antes de tomar protesta y ya no habían pasado estos procesos, ¿no? de desarrollo humano, de conocerse a ellos mismos. No sé si nada más los priistas eran masones o también los panistas hay en la masonería, o sea, no ven la religión, no ven los partidos, pero bueno, sí conocemos a las personas, ¿no? Finalmente vivimos en una comunidad. Mira, uno de los requisitos para ejercer la masonería, para poder ser iniciado dentro de la institución,
se les pide que crean en un Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque las personas que son hombres de fe tienen palabra, son temerosos de su palabra. Porque son temerosos de su Dios. Porque son temerosos de su Dios. Porque saben que el libro de la ley, sí, es un libro que hay que cumplirlo. Si no, pues va a haber una sanción. Sí. Entonces es un requisito importante de la universidad. Creer en un ser supremo, porque eso nos garantiza que son hombres de palabra. ¿Sí? Por eso siempre decimos que la palabra se ha perdido. ¿Sí? Y nosotros como masones, al primero que tenemos que juzgar, que tenemos que ver si está cumpliendo o haciendo sus méritos para el trabajo, ¿sí? Es con uno. Con uno mismo. Nosotros recibimos el material en la masonería, llevamos el material, la piedra bruta, no en bruto, en bruta, que es la que se va a moldear. La masonería le entrega a todos los iniciados, de la religión que sea, del credo que sea, de la ideología política que sea, las herramientas. Pero ¿qué es lo que va a garantizar que realmente sea una piedra cúbica y después una piedra cúbica de punta? Del trabajo, de la constancia. Estudiar, porque ser masón es estudiar corrientes filosóficas, conocer la historia de la humanidad, no nada más es un club social, ¿no? Pero ahí tenemos que tener mucho cuidado. Una cosa es el intelectual y otra cosa es el sabio. Sí, La masonería busca hombres sabios, no intelectuales. Pero tienen que estudiar estos preceptos que ustedes les dan, estas herramientas las tienen que ejercer también. O sea, tienen que estudiar, pero hay gente que estudia pero no entiende. No volverse, ¿es lo mismo erudito que sabio? No es lo mismo. Se puede volver erudito y eso no implica que seas sabio. Así es. Ni que seas humanista. El que es sabio es el que entiende. Por eso la importancia de la educación de la lectura y comprensión. Tú eres sabia cuando entiendes tu vida. Tú eres sabia cuando ves qué dolor has tenido en tu vida y no se lo vas a desear a nadie. Pero el que agarra algo como receta de cocina o piensa que porque tiene ciertos niveles de conocimiento ya sabe que no es cierto. O digo, una pared llena de títulos, ¿no? De doctorados, de maestrías, Porque sabemos que el ser humano es narcisista. Por eso nosotros reflejamos nuestro nivel de narcisismo. Sí, lo voy a poner a ver si me equivoco tú me corriges, pero lo vamos a poner en un plano así como más simple. Hay muchas personas que necesitan vestir de marca y que la marca se vea, ¿no? Porque sienten que eso es lo que refleja lo que ellos son. Si tengo marcas, aunque me apriete la ropa, aunque me apriete el zapato, ¿no? Pero es determinada calidad, implica que yo soy importante. Y esto solo habla de lo poco que nos valoramos nosotros mismos como para estar supeditados a una marca. Y esta marca la podemos traspolar a todo lo que somos como personas, como seres humanos y a todas las relaciones que establecemos, ¿no? En la medida en que yo me pongo un valor, como lo que yo estoy reconociendo que soy. Dentro de la masonería, nosotros tenemos que conocer al hombre. Entonces, si tú entiendes al hombre desde su punto de vista, como comentamos, del narcisismo, de su psicopatía y de su forma de manipular, pues te vas a dar cuenta que ese sujeto pues no ha entendido qué es la vida, no ha entendido qué es su función, no ha entendido qué es su responsabilidad. Efraín, ya casi estamos por terminar esta entrevista que se nos está yendo rapidísimo el tiempo, ¿no? Es así como apenas empezar con la primera vocal, ya no digamos con el abecedario, y que nos gustaría hacer como una serie de programas contigo, si es que tú nos los permites, que siguiéramos hablando de estos temas, porque yo creo que son muy importantes en este momento para todos nosotros. Lo hago también desde lo personal,
el seguir aprendiendo, el tratar de entenderme para poder entender a los demás, porque en ese narcisismo y en ese egoísmo que tenemos, también pensamos que la gente nos agrede y que la gente nos hace y que la gente nos dice, porque nos creemos muy importantes, ¿no? La gente hace porque tiene, es lo que tiene para dar, ¿no? Entonces a veces hay que preguntarnos qué tenemos nosotros para dar. Pero antes de que te haga yo la última pregunta, tenemos pendiente qué podemos hacer los padres, los abuelos, los adultos para poder voltear y ver a estos niños, a estos jóvenes y poder intentar por lo menos incluirles valores, el amor, el respeto, el conocerse a ellos mismos, ¿no? Hay algo muy importante cuando se entiende al niño. Primero hay que entender sus etapas. A veces queremos tratar a un niño en su primera etapa como adulto. A veces al adolescente lo queremos platicar con él como si fuera un profesional o exigirle cosas que todavía no son. Entonces, tenemos que entender al hombre, al ser humano, sus etapas. Dejarlo ser. Hay que dejarlo ser, pero con amor y disciplina. Esa palabra amor es muy importante para ser hombres humanistas y con disciplina. ¿Sí? El mundo está lleno de violencia. Pero es que la disciplina, hay quienes dicen, te pego porque te amo, te voy a castigar, no vas a comer hoy, te voy a dejar sin comer porque te quiero mucho para que entiendas. Esa no es una forma La disciplina es primero entender los valores y respetar. Los valores son reglas y hay que respetarlas. Pero si tú como padre, que es la primera instancia, que desde el momento en que engendras a un niño, no respetas los valores, pues hay que esperar las consecuencias. Predicas con el ejemplo. Así es. O sea, desde el inicio. Sin violencia. Muy sencillo. Hay que respetar. Si no sabes respetar a tus hijos, no te respetas a ti mismo. Sí. Para dar amor no se necesita dinero ni dar regalos. Solo abrazar al hijo, darle un beso y decirle te amo. ¿Tienes hambre, hijo? Escucharlo. Mirarlo. El día de hoy nuestros y escucharlo niños y conducirlo en su diálogo. Si está mal, por acá. Pero si los adultos no entendemos, menos vamos a entender y estamos viviendo las consecuencias. Entonces la sociedad tiene una gran responsabilidad y todo va a radicar en la educación. ¿Sí? Una cosa es la educación formal que una educación integral que practica el Estado a sus intereses que él ve de hacer una educación general a la educación que nosotros tenemos hacia ellos. ¿Quiénes son los que involucran alrededor del niño? Papá, mamá, hermanos, hermanas, abuelas, tíos, todo. Nosotros como hijos idolatramos a un tío, a una tía. Queremos ser como ellos, o queremos ser como nuestros padres, o queremos ser como nuestros abuelos. Bien o mal. Si el abuelo era especial, todos quieren ser como el abuelo especial. O te ponen las etiquetas, ¿no? O queremos poner a los hijos las etiquetas de lo que nosotros hubiéramos querido ser. Y yo creo que ese es el problema. Castrarlos desde el inicio, ¿no? ¿Qué pasa con el padre que no estudió? Que fue mal estudiando en la escuela y no estudió su carrera. Lo primero que le hace al hijo es exigir que estudie. No, tenemos que ir de acuerdo a su edad, de entendernos uno antes para entender a los niños. Es como ahora que los niños, por las ocupaciones de los padres, antes las mamás pues generalmente se quedaban en casa, hoy todos trabajan, no hay tiempo. Yo estoy en contra de eso. Sí. Hay tiempo para hacer hijos. No estoy en contra de las justificaciones de que no hay tiempo. Ah, pero si tienes tiempo para tomarte la cerveza, si tienes tiempo para ver el fútbol, si tienes tiempo para estar en el trabajo conviviendo, si tienes tiempo para otras cosas, y no tienes tiempo para el hijo. No tienes tiempo para ser padre. Exacto. O madre, ¿no? Tienes tiempo para ir a la estética, tienes tiempo para ir a las
a las tiendas departamentales, tienes tiempo de hablarle al amigo, tienes el tiempo de estar chateando. Eso es pretexto. Hay mucho tiempo. Que no sepan administrar el tiempo ya es otra cosa. O que establezcan sus prioridades, ¿no? Y entonces si tu prioridad no va a ser el saber que vas a tener que dejar muchas cosas de lado mientras estás criando, pues entonces no tendrás hijos. Así es. Porque es un proceso de elección. Yo decido si quiero o no quiero. Y eso de la maternidad, digo, antes como que las mamás se quedaban a cuidar a los hijos, o las abuelas, o las tías. Hoy esto se ha perdido mucho porque ahora todos trabajan. A veces los abuelos ya están lejos, o los tíos también están dispersos. Y entonces los niños están solos. Bueno, pues digo, desde el momento en que tú vas a embarazarte o vas a procrearlo, desde ahí empieza el principio. ¿Qué es lo que vas a esperar del hijo? Sí. No, primero hacemos esto y después queremos corregir lo otro. No, todo tiene un origen. Sí. No es deductivo, es inductivo. Desde el momento que vas a engendrar al hijo, debes de tener la conciencia y la razón de hacerlo. ¿Cómo lo vas a hacer? ¿En qué momento lo vas a hacer? Pero si no hay valores, si no hay entendimiento. Todavía tenemos muchos embarazos no deseados o embarazos adolescentes que también son parte de este problema. Los embarazos descuidados, lo que no. O sea, esa parte yo creo que ahí está muy importante. ¿Y en qué momento los padres tienen que hablarlo con los niños? De nada sirve que sea una modernización educativa, se corrigen los programas, los contenidos, si los padres no saben en qué momento van a hablar. Tendríamos que tener una escuela para la vida. Tenemos, la masonería es una escuela, finalmente, ¿no? No es una escuela, es una institución iniciática. Pues, pero la escuela de la vida pero es tu vida es tu escuela. Mi vida es escuela. Mi cuerpo es la logia, tu cuerpo es una logia. ¿Sí? Cada uno de nosotros son templos. ¿Cómo llevar eso? Yo vuelvo a insistir. Porque tú caminaste mucho en ese sentido en la Asociación de Padres de Familia. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo llevarlo a los padres y a todo este núcleo que es importante en la formación de un niño? Yo sé que es un tema muy extenso. Yo te quiero comprometer a la próxima entrevista para que nos dediquemos a hablar exclusivamente de este tema de cómo podemos hacer nosotros para apoyar a los niños. Cómo podemos, quienes no lo aprendimos desde un principio, que nos falta mucho camino por recorrer para encontrarnos y entendernos y aceptarnos a nosotros mismos, cómo podemos acelerar ese proceso para poder voltear y jalar a los que vienen atrás de nosotros con amor, como tú dices, con amor, también con templanza, ¿no? Porque dicen que ni todo el amor ni todo el dinero. Entonces a veces queremos sustituir cosas con los niños o con los hijos o con la gente que queremos, y es darles y darles y darles y darles como una forma de compensar ausencias, carencias emocionales, ¿no? Es tan sencillo y tan simple. Sí. Que no necesitamos otra entrevista. No es tan simple que no lo, o sea, se puede hacer y no lo hacemos, al contrario. ¿De qué estamos alimentando a los jóvenes, a las familias y a la sociedad actualmente? De violencia. Parece ser que todo tiene que ser violento, desde los noticieros, la escuela, todo es violencia. Si todo ese esfuerzo que se está haciendo para difundir la violencia, la transformamos para difundir la paz, la convivencia social, ¿sí? Esto cambiaría muy rápido. Y tiene que estar en las manos de los que quieren o queremos transformar la sociedad. ¿Sí? Y si lo entendemos, los padres de familia, lo vamos a hacer desde casa. Efraín, y no esperar que los demás lo hagan. Yo tengo dudas, como muchos de los que nos están viendo. Quisiéramos
Quisiéramos encontrar a veces como una guía, como una mano que nos diga, no que te lleve y te enseñe o haga por ti las cosas, sino como una guía para poder ser un poco mejores, para poder entendernos a nosotros mismos, para seguir aprendiendo desde nuestro interior. ¿Cómo podemos hacerle? Podemos entrar a la logia, podemos buscar a Efraín Morales, o sea, porque a veces nos sentimos perdidos, solos, dispersos, no sabemos. Digo, y yo sé que en la logia, ya lo reiteraste, no hay cuestiones de orden político, pero a veces decimos, no, pues el que quiere ser diputado, el que quiere ser presidente municipal, ahorita que estamos en campañas, y vemos los debates, y vemos los discursos de las campañas políticas, y todo es violencia. Es demostrar que el otro es corrupto, que el otro es ratero, que si es mujer, que si es hombre, que si... Bueno, si se sacó el chicle de la boca y lo tiró en el piso, o sea, cosas absurdas que no tienen ningún sentido ni aportan nada. Y pues de ellos no nos podemos agarrar tampoco, ¿no? ¿Qué podemos hacer? ¿Dónde podemos buscar? ¿Dónde podemos tocar una puerta que nos digan, pásale, aquí te doy herramientas para que sigas aprendiendo o para que empieces a aprender? Mira, todos en la vida tenemos la herramienta. Todos hemos entendido el dolor, pero no hemos reflexionado y no hemos pensado sobre el dolor. Y lo marcan las grandes religiones. No hagas al prójimo lo que no quieras que te haga a ti. Solo hay que entenderlo. Sí. El dar amor, el ser y entender al humano, el ser humanista, el saber que duele, que lastima, te hace entender. Sí. Pero no lo tienes que decir, sino tienes que aplicarlo a ti. Tienes que cambiar. Dejar de lastimarme yo. Así, y luego, como no quieras aceptar que te estás lastimando, lastimas a los demás. Y eso no se vale. Eso deja de ser humanista. Sí. El humanismo es lo único que nos puede salvar como humanidad. Es lo único que tenemos para salvar a la humanidad. Y cuando hablamos de humanidad es salvarnos a nosotros mismos y a los que decimos que amamos, ¿no? Si no, primero estás tú, después tú y al final tú, para que después puedas ayudar a los demás. Y mucha gente quiere resolver a los demás y no resuelve los otros. ¿Y qué pasa? Nuestra experiencia de vida nos ha hecho ver muchas cosas que hemos cometido como seres humanos porque resolver lo de los demás. Y nos va generando frustraciones, ¿no? Fíjate o sea, vas acumulando. Yo creo que no hay frustraciones, hay malas experiencias. Si las tomas como frustración, ahí te quedas. No, pero hay gente que Hay lo que vive como evolucionar. frustración. Pero eso está mal. Y que llega a los objetivos y de todas maneras, o sea, se pone metas, llega a las metas y sigue sintiendo que no tiene pero nada. nadie te lleva a esa frustración, tú Más te que empiezas a tú meter mismo. ahí. Entonces no, tú tienes por qué tener rencor en contra de los demás. Si tú te metiste ahí, pues ahora aguántate y reflexiona y evoluciona y Cambia, transmuta. ¿no? Así es. Esa es la mayor ventaja que podemos tener los seres humanos, el poder tomar en cualquier instante la decisión de cambiar. Tú naciste limpio, puro y sin manchas. ¿Quién te transformó? ¿Quién te hizo un monstruo? ¿Quién te hizo un humanista? ¿Quién te hizo lo que eres? El contexto, la sociedad. Entonces, tener clara esa parte para no caer en esos juegos. Tener todas las herramientas para aprender a decir no o sí. Es algo muy difícil a veces de mirarnos hacia nosotros mismos. A veces no queremos ni vernos en el espejo, a veces no nos aceptamos ni como somos físicamente, ni cómo vivimos. O sea, vivimos en una inconformidad y haciéndonos daño a nosotros Porque mismos. eres narcisista, Porque psicópata y no maquiavélico. reflejamos, ¿no? Lo Así que es. quisiéramos reflejar. Hay por ahí muchos... Nos preocupamos mucho de lo que dicen los demás. No, preocúpate de lo que sientes. Sí, vives para el que dirán. Tienes que vivir para ti, para tu familia, para tus seres queridos, amados. Y después, por eso hay un principio en la masonería. Para ayudar a un hermano no debes de poner en riesgo tu patrimonio y tu integración física.
¿cómo quieres dar lo que no tienes? Primero vamos a trabajar Entonces lo que nosotros. dicen, doy la vida por ti. No Eso es cierto. ¿no? O sea, incluso como padres. O sea, dicen, es que los padres deberíamos dar la vida por los hijos, sí, pero darlo en otro sentido, ¿no? Claro. O sea, si yo no genero un bienestar económico o yo no estoy bien, ¿cómo voy a ayudar a mi hijo? Yo doy mi vida hacia mis hijos dándolos lo mejor de mí como una persona humanista, con principios, con trabajo, con el ejemplo. Eso doy mi vida. El ejemplo. El ejemplo es, son palabras muy fuertes, Efraín. Se oye muy bonito y muy profundo, pero cuando empiezas a analizar solamente las palabras, es así como, ay, hasta sientes como mariposas en el estómago y no precisamente por amor. O a lo mejor es la mejor forma de iniciar una relación de amor con nosotros mismos. O sea, el empezar a sentir estas emociones, el empezar a pensar en estas palabras, a decodificarlas, no sé si sea la palabra correcta en la masonería, y empezar a entenderlas. Yo creo que son los caminos que tenemos que tomar y que la decisión tiene que ser ya ahorita, porque el tiempo va transcurriendo y no tenemos garantía. Bueno, el tiempo, yo sé que no hay tiempo, pero la garantía de estar vivos por siempre, pues no la tenemos, ¿no? Hoy tenemos una oportunidad que cambiar. El momento, o sea, así es. Porque a veces hacemos planes y planes y planes a futuro y nunca llega el futuro, ¿no? Por ejemplo, ahorita ya no es el Efraín que vino hace un rato, ya soy un Efraín diferente. Ya no eres tú, Claudia, es diferente. No, los que nos escuchan ya no son los mismos, son diferentes. Y eso es lo que necesitamos. Transmutar, transformar, crecer. Sí. Si no lo hacemos, bueno, ya no es responsabilidad. Efraín, yo quiero agradecerte el tiempo. Sé que tienes mil ocupaciones, pero siempre lo vuelvo a reiterar, eres un hombre generoso. Generoso para compartir ese conocimiento que has ido acumulando y para de alguna manera provocarnos una reacción para que reflexionemos sobre nosotros mismos, ¿no? No sobre los demás, sobre nosotros. ¿Regresas pronto a Voces Ciudadanas? Cuando me invitas, aquí soy famoso. No, pues yo por ti te invitaría todos los días, Efraín, y yo creo que ya lo platicaremos y lo vamos a platicar también con ustedes, ya, aunque digamos de los likes, hagan sus comentarios, el compromiso del arquitecto Efraín Morales, del gran maestro, es leerlos y contestarles si tienen dudas, si quieren entrar a la masonería, si están en desacuerdo también, porque también sí, tienen derecho de estar en desacuerdo. ¿No? Y yo creo que a partir de ahí nosotros también podríamos plantear esa posibilidad, Efraín, de hacerlo como algo permanente, ya no solamente en Voces Ciudadanas, sino como un programa específico donde podemos invitar también a otros actores, a otras personas que podamos enriquecer en una conversación, pues la realidad que vivimos, para ver si logramos, aunque sea aportar un granito de arena para transformarnos. ¿Estás de acuerdo? Adelante, tú me dices, claro. Pues bueno, esperamos tenerles noticias muy pronto de este nuevo segmento que vamos a abrir con el arquitecto Efraín Morales, de esta nueva aventura, de este nuevo camino que vamos a iniciar con la ayuda de todos ustedes y con la participación de ustedes. Yo nuevamente te doy las gracias, Efraín. Voces Ciudadana, pues es tu casa, ya lo sabes, desde siempre, y también la casa de ustedes. Si quiere sugerir temas, si tiene problemas, si tiene denuncias ciudadanas también, lo invitamos a que nos contacte a través del Periodismo y Libertad de Expresión y también en mi Facebook de Claudia Martínez, y estamos para construir a través de la comunicación una cultura de paz y aportar al humanismo. Así es, gracias. Yo los espero hasta la próxima.